Pues buenos días y buenas tardes a todos, los de América y a los de Europa. Iniciamos estas charlas con mucha ilusión, gracias a tres fundaciones, básicamente a la Fundación Desarrollo y Conciencia, la Fundación Climent Garau y Amigos del Desierto. Espero que disfrutéis de estos minutos que hemos preparado con tanto cariño y entro en materia ya directamente. Voy a presentar a los dos contertulios que tenemos esta tarde, esta mañana, y voy a empezar por Pablo Dors. Pablo, Pablo nació en Madrid en el año 63, en el seno de una familia de artistas, y se formó en un ambiente cultural alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio Dors, hijo de Pablo Dors, Pérez Peix, médico barista, y de María Luisa Führer. Es discípulo del monje teólogo Elman Salman, y tras graduarse en Nueva York en filosofía y teología, se fue a Roma. También estuvo en Praga y en Viena, donde se especializó en germanística. Se doctoró en Roma en el año 96 bajo la dirección de su maestro Elman Salman y con una tesis titulada Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. A la vuelta a España compaginó su trabajo pastoral primero como sacerdote y después como capellán universitario, y posteriormente también estuvo como capellán en un centro hospitalario, donde tuvo una labor básicamente de ayuda a personas que estaban pues, terminales o con enfermedades muy graves. Fue profesor también de dramaturgia y estética teológica, y poco después también fue nombrado consejero del Pontificio Consejo, y además por expresa indicación del Papa Francisco. Esto desde el punto de vista de su personalidad o currículum vitae, pero yo a Pablo lo quiero llamar Pablo de la Amistad, y así lo defino, ¿no? Como Pablo de la Amistad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por esta invitación. A todos vosotros, en especial a la Fundación del Desarrollo de la Conciencia, y muy en especial a Gonzalo, con el que he tenido alguna conversación previa, y bueno, que sepáis todos que para mí es una alegría y un honor estar con vosotros, y también gracias a todos los que os habéis conectado y vais a participar de esta tertulia, que a mí me gusta mucho el género tertulia, porque así pues no hay trampa ni cartón, lo que tenemos dentro es lo que sale, y eso es muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Pues paso a presentar, para los que no los conozcáis tampoco, a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo Rodríguez Fraile actualmente se dedica a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad, e intenta a través de su fundación ayudar a incrementar los niveles de conciencia, pues aquellas personas que lo desean. Gonzalo posee un extenso currículum. Él tiene un máster en Administración de Empresas, un MBA por la Harvard Business School, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, y en el año de su graduación fue premio extraordinario en la universidad y premio nacional al mejor expediente académico en España. Antes de cambiar el propósito de su vida, tuvo una experiencia y trayectoria empresarial muy importante. Fue cofundador de PRS Investment Advisory y también de AIG Private Banking, consejero de Banque Piget, también de la Banque Cantonal y de muchas empresas internacionales. Ha escrito 2 libros, después entraremos en ello. El primero, Un nuevo paradigma de la realidad, y el segundo, uno que está pues prácticamente en el horno, Espiritualizarse, y también le preguntaremos sobre ello. Pero la palabra que para mí mejor define a Gonzalo es amigo, y muchas gracias, amigo, por atendernos y por estar aquí. Muchas gracias, Tomeu, y sobre todo muchas gracias a Pablo por facilitar este diálogo, que seguro va a ser interesantísimo para todas las personas de nuestra fundación o de las vuestras que estén escuchando. Pues, si me permitís, empezamos la charla. Pablo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es: explícanos un poquito qué es Amigos del Desierto,
de dónde viene Pablo, si Pablo viene del desierto o viene de la muchedumbre, y qué es esto de escribir tantos libros y tener tanta fama a nivel literario, ¿no? Porque, como sabéis, pues ha escrito Biografía del Silencio, un libro que para mí me encanta, y el último, Biografía de la Luz, que recomiendo encarecidamente. Pero, ¿de dónde viene todo esto de luz y silencio, Pablo? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Empezaré por Amigos del Desierto. Amigos del Desierto es una asociación que nace en el 2014 y su propósito es la profundización y la difusión del patrimonio contemplativo. Esto nace, Amigos del Desierto nace fundamentalmente de dos fuentes, ¿no? Tiene un padre y una madre, ¿no? La madre podemos decir que es el éxito existencial que tiene el libro Biografía del Silencio que has mencionado. Eh, Centenares de personas me escriben después de la lectura de ese libro para decirme que querían que les enseñara a meditar. Y bueno, pues yo monté un retiro un fin de semana de mayo de 2014 pensando que con un retiro la cosa estaría cubierta, pero que va, ahí empezaron a hacer pues lo que es la asociación, ¿no? Esa sería la madre, por así decir, y el padre fue mi encuentro con Franz Jalix, que es un jesuita que ha fallecido hace poco, en febrero, el 13 de febrero de este mismo año, nonagenario, al que yo considero mi maestro espiritual. Y bueno, pues mi encuentro con él fue muy fecundo y yo creo que de ahí nace también esta asociación que de alguna manera pretende desde la cepa cristiana a la que yo pertenezco, pues enseñar a hacer a la práctica meditativa, ¿no? Nuestro legado es una práctica que es el sentarse en silencio y en quietud, ¿no? Bien, ¿de dónde viene Pablo? Eh, pues de mi padre y de mi madre, ¿no? O sea, mi padre, como se ha dicho ya, pues era un médico, mi madre era una filóloga, eh, y bueno, yo recibí una educación fundamentalmente artística, también muy germanófila, estudié en el colegio alemán, pero desde muy pequeño, desde los, no sé, 13, 14 años, pues tuve una gran inquietud espiritual, una gran inquietud espiritual. Antes, yo creo que con 12, 13 años, 10, 11, 12, 13 años, ya tuve también una gran inquietud literaria, ¿no? De escribir, por eso me venía de la familia, porque mi abuelo pues también era un reputado escritor y demás, ¿no? Y, y bueno, pues a lo largo de mi vida he intentado hacer compatible estas dos dimensiones, estas dos vocaciones, la vocación artística, la vocación religiosa. Durante mucho tiempo las he vivido como algo conflictivo, como algo que luchaban entre sí, ¿no? A veces he recordado que Chekhov, el escritor, decía que él era médico y escritor y que la medicina era su esposa y que la literatura es su amante. Pero claro, esto no lo podía decir yo de mí mismo porque no quedaba muy bien. Y entonces, con el tiempo, realmente he llegado a descubrir que arte y religión pues no son vocaciones distintas, al menos yo no las vivo como diferentes, sino como las dos caras de la misma medalla, es decir, mística y poética, ¿no? Experiencia y expresión, ¿no? Y de hecho, mis libros, que al principio eran libros que flirteaban más con la sombra, ¿no? Pues últimamente yo creo que son libros que, sin negar la dimensión oscura de la existencia, pues que quieren ser libros luminosos, ¿no? Es decir, que libros que ayuden a vivir, ¿no? Yo me siento fundamentalmente como un escritor, me siento también como un sacerdote, es decir, como un puente para muchas personas, para el misterio de lo invisible. Y últimamente, estos últimos años, me siento también como un monje, que creo que es una vocación que unifica, ¿no? El monje es el que tiene la aspiración a la unidad, ¿no? Porque creo que lo importante en la vida no es tanto lo que hacemos, en este caso pues yo me dedico al oficio sacerdotal, al oficio de escritor, sino lo que somos, ¿no? Y bueno, para brindar algo de eso, de lo que soy, pues estoy aquí. Muchas gracias por acompañarme, ¿no? y por estar en este encuentro. Gonzalo, ¿tú eres un monje o no? ¿Y qué hace un empresario en un sitio como este, ¿no? Había una canción que decía que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Un empresario de Harvard, del business, ¿no? Que hace un cambio. A ver, cuéntanos esto para la gente que no te conoce. Bueno, pues vamos a ver, no, yo no soy un monje. De hecho, suelo decir que una de las razones por las que a veces me hacen algún caso, no mucho, ¿no? En las empresas y tal,
porque no soy un monje, no soy un hippie, no vengo a esto desde esas, digamos, orígenes y por lo tanto, pues soy uno como ellos, ¿no? Lo que pasa es que yo me dedicaba, entre otras cosas, a la banca privada, ¿no? Y yo, bueno, era fruto de mi educación, de mi cultura, como todos los demás. Y bueno, yo había escuchado qué es lo que uno tenía que hacer pues, para ser feliz en la vida, para, ¿no? Y bueno, yo hice todo lo que me dijeron mis padres, la cultura y tal y cual, pues que teníamos que hacer para que la vida te fuera bien y tal, ¿no? Y poco me sorprendí, cuando tenía 40 años tuve la gran fortuna de tener un éxito profesional muy temprano, o sea, y dije, oye, si ya he hecho todo lo que tengo que hacer en la vida y me han dicho, ¿no? Para ser feliz, ¿qué pasa, no? ¿Por qué sigues teniendo momentos de angustia, de dificultad, de estrés, de lo que sea, ¿no? Y fíjate que miré a mi alrededor y como me dedicaba a gestionar el dinero de todos los que tenían, de mucha gente que tenía mucho dinero, pues me di cuenta que ellos tampoco, a pesar del éxito que habían tenido en la vida, pues en el fondo eran felices, ¿no? Y me dije, aquí pasa algo. Y de alguna manera me sentí tirado del caballo, o sea, no ha sido una cosa que yo he hecho con absoluta libertad mía, ¿no? Yo, o sea, me he visto, pues no sé, obligado de alguna manera pues a buscar respuestas y soluciones a este problema de la sociedad, ¿no? Que todo el mundo sufre, ¿no? De alguna manera, por algún motivo o por otro, y pensé que eso tendría que tener una solución. Pensé que la cultura del momento no me iba a dar la solución y decidí vender todas mis empresas y retirarme totalmente de la vida comercial y dedicarme a la investigación pues, de qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque la gente no conseguimos vivir pues, mejor, ¿no? De otra manera, ¿no? Eso me llevó mucho tiempo, unos 10 años. Le metí más de 10.000 horas de estudio, ¿no? De investigación, y luego cuando fui comprendiendo estas ideas y fui primero viviéndolas yo, pues me dije, coño, pues a lo mejor a los demás también les sirven para transformarse como a mí me habían transformado, ¿no? Y empecé por ahí. Y luego, claro, por la gracia de Dios, no por nada más, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo se mostró muy interesado y ya no ha habido vuelta atrás, ¿no? Y entonces, pues llevo ya muchos años intentando pues, explicar estas cosas, o bien con conferencias, o con cursos, o con cátedras o proyectos universitarios, o con escribiendo 2 libros, o lo que sea, pues por ver si puedo extender alguna de estas ideas que creo que ayudan a todo el mundo pues, a tener más paz interior. Y si tienes más paz interior, casi todo está hecho. Y entonces, eso es lo que, esa es la razón, vaya, ¿no? Gonzalo, has escrito 2 libros. Mm. El primero, Un nuevo paradigma de la realidad, Mm. y uno que está en el horno, porque Sí. un pajarito nos ha contado que hay un libro por ahí, ¿no? Además con un autor, Sí. con un catedrático de Derecho Romano, ¿no? Los que Sí. procedemos del mundo jurídico y además con coincidencia de que es uno de los hijos de Álvaro Dors, ¿no? Una coincidencia Sí, en esta charla, ¿no? sí, Em, ¿Tenéis título ya del segundo libro? sí, sí, el segundo libro, bueno, por llamarse de alguna manera, se va a llamar Espiritualizarse, ¿no? Porque el primer libro lo escribí en el 2015, fue un poco el producto de, bueno, pues de mis investigaciones o mi conocimiento hasta ese momento. No creo que el libro tenga mucho más mérito que el hecho de que intenté poner juntos o sintetizar, digamos, varias disciplinas del saber, ¿no? Porque como la verdad es una y la realidad es una, pues si conseguimos ver esa unidad desde muchas disciplinas del saber, nos ayuda en la mente. El segundo libro lo escribí porque, desde mi punto de vista, la cultura y la religión a la que yo pertenezco, que es obviamente la cristiana, porque nací en España, ¿no? Y en Europa, y pues yo creo que tenía necesidad de reespiritualizarse, ¿no? Y la verdad es que tengo una gran amistad con Rafael Domingos Le, que es una gran mente, es una gran persona y es una persona que vive la fe católica de una manera muy, muy concreta, ¿no? Y muy intensa. Y pensé que si escribía el libro con él, lo escribíamos los dos, ¿no? Como autores, bueno, pues podríamos a lo mejor entre los dos poner algo, no sé, poner algo delante que sirviera para reespiritualizar un poco la religión, ¿no? Que creo que es algo que es necesario para el futuro, ¿no? Y con esa idea escribí el segundo libro, ¿no? Y efectivamente ya está la maqueta final, ya de hecho
Natalia, que es y Silvia me están ayudando a ponerlo en Amazon y creo que en las próximas 72 horas estará disponible para ser comprado por el que quiera, y tanto en electrónico como en físico, ¿no? Y esa fue la razón por la que escribí los dos libros, fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Pablo, hablando de espiritualidad, ¿por qué es importante la contemplación y el silencio para el desarrollo espiritual? Bueno, me ha quedado por responder antes, pues me hablabas de la fama o el éxito, y sobre eso no he dicho nada, ¿no? O sea, No, pero sí yo que quiero decir, como lo has omitido, yo sí, no he querido incidir. no, porque me he olvidado, pero es un olvido significativo, ¿no? O sea, porque yo suelo decir que el éxito es lo que se ve y el fracaso es lo que no se ve, ¿no? Entonces, que el éxito no es otra cosa que la perseverancia en el fracaso. ¿No? Si tú perseveras mucho, ¿no? Esta es la experiencia, por ejemplo, del escritor. O sea, el escritor lo que se encuentra diariamente cuando se pone ante el papel en blanco es con su propia estupidez, ¿no? Es decir, que lo que dice, lo que escribe no tiene mucho valor, ¿no? Pero si perseveras, si soportas la imagen de lo estúpido que eres, pues de vez en cuando sale una frase auténtica, luminosa, y esa la publicas, ¿no? O sea, y yo creo que el éxito, bueno, como queramos llamarlo, pero yo creo que se debe fundamentalmente a la obstinación, que por cierto era una virtud que Hermann Hesse pues decía que era fundamental para él y para mí también lo es, ¿no? Soy un tipo bastante obstinado, ¿no? Y luego, antes de responder a esto de la contemplación en silencio, que son preguntas, claro, amplísimas, ¿no? Pero quiero dar la enhorabuena a Gonzalo por este libro de espiritualizarse, y cuyo propósito es, según he entendido, buscar la espiritualización de la religión, porque, porque la religión que no es espiritual, en el mejor de los casos se queda en cultura y en el peor de los casos se pasa a ser mero folclore o ritualismo vacío, ¿no? De tal manera que yo sí que creo que esta es una necesidad primordial, espiritualizarlo todo, pero sobre todo la religión, que se ha inventado precisamente para ser cauce de espiritualidad, ¿no? Bueno, para explicar que el tema del silencio y la contemplación al que que me estás preguntando, pues yo diría que espiritualidad y silencio prácticamente son la misma cosa. Es decir, ¿qué es lo que hace que algo sea espiritual? Que exista silencio. O sea, esta misma conversación, lo que hace que pueda ser espiritual es que haya silencios entre una intervención y la otra, que no hablemos largando palabras sin más. ¿Por qué? Porque el silencio es la cortesía hacia el otro. Le das la posibilidad de que el otro reciba, ¿no? Si todo son palabras y no hay silencio que posibilite esta acogida, pues eso no es comunicación, sino que es manipulación, ¿no? Entonces, al darle la posibilidad de acogida, se genera esa dinámica de dar y recibir, de acogida y de donación. Esa dinámica es lo espiritual, ¿no? Pero el silencio es lo que la posibilita, ¿no? Es decir, que las fuentes del trabajo espiritual, a mi manera de entender, son fundamentalmente tres, que son el silencio, la palabra y el cuerpo, ¿no? Entonces, el silencio del cuerpo es la quietud, por ejemplo, y eso es lo que practicamos cuando meditamos, ¿no? El silencio en la palabra es el respeto al otro. Y, y bueno, la práctica del silencio es lo que llamamos la meditación, ¿no? En un contexto religioso, cristiano, a la práctica de la meditación la llamamos contemplación, que es lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Meditar significa peregrinar al propio centro. La palabra meditatio significa estar en medium, permanecer en el centro. La palabra contemplatio, contemplar, es peregrinar al propio templo, ¿no? Es decir, quienes tenemos fe, quienes somos creyentes, pensamos, sentimos, experimentamos que nuestro centro es un templo. Es decir, que de alguna manera estamos habitados, ¿no? Y que eso que nos habita es lo que se llama en la mística de San Juan de la Cruz el huésped del alma, ¿no? Y entonces, bueno, pues contemplar es guardar o mirar a ese huésped, ¿no? Entrar respetuosamente, amorosamente en ese templo interior, ¿no? Evidentemente, siempre que hablamos de esto, tenemos que hacerlo necesariamente de manera metafórica,
porque ahora estamos hablando de algo inasible, de algo invisible, de algo intangible, ¿no? Y de algo inefable, y por tanto el lenguaje más adecuado es el de la poesía, ¿no? Pero por ahí iría, ¿no? O sea, el silencio es aquello que posibilita que todo sea, ¿no? Por tanto, el marco del ser, ¿no? O la escuela para el ser, ¿no? Y la contemplación es ese ejercicio para entrar en el misterio, ¿no? Gonzalo, ¿tú crees que debemos acompañar de esta contemplación que explica Pablo a través de la aceptación para alcanzar una paz interior? Sí, mira, yo insisto mucho en eso. Por supuesto, yo estoy totalmente, vamos, coincido al 100% con Pablo sobre la importancia de la contemplación en el desarrollo espiritual, entre otras cosas porque además de todo lo que le ha dicho, es porque cuando de alguna manera contemplamos, nos abrimos también a escuchar, ¿no? Lo que nos pueda llegar, mientras que cuando hacemos oración vocal, que también es aconsejable, que también nos sube la energía, pero cuando hacemos oración vocal, nosotros estamos diciendo cosas a Dios, y cuando contemplamos, de alguna manera nos abrimos a recibir lo que seamos capaces de recibir, ¿no? ¿Qué pasa? Que, en mi opinión, si acompañamos la contemplación con el otro pilar fundamental, que es la aceptación de la voluntad de Dios, pues entonces creo que estamos yendo a la unión con Dios en avión en vez de en bicicleta, ¿no? Y sabemos que en avión se llega más rápido que en bicicleta, eso es todo, ¿no? O de una manera más eficiente, ¿no? Sobre todo si el trayecto es largo, ¿no? Entonces, creo que todo lo que ocurre por voluntad de Dios, y creo que cuando aceptamos la voluntad de Dios dejamos de sufrir, porque el sufrimiento, en mi opinión, es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? Y cuando no hay resistencia mental, porque vemos el valor de lo que ocurre y vemos todo viniendo, ¿no?, de la mano de Dios, pues aumentamos nuestra paz interior. Podemos ser expertos meditadores, pero luego nos va a ocurrir la vida, ¿no? Y cómo comprendamos lo que ocurra en la vida va a tener un gran impacto sobre nuestra paz interior. Tenemos que comprender, cuando hablamos de aceptación, que la aceptación no significa aprobación. O sea, ninguno de nosotros aprobamos Auschwitz, seguramente, ¿no? Y tampoco significa pasividad ni inactividad. La aceptación lo que sí significa es agradecimiento a lo que ocurre, porque todo lo que ocurre, insisto, creo que es la voluntad de Dios y va dirigida al desarrollo de las almas. Creo además que en la filosofía cristiana o en la tradición cristiana, que es donde nosotros nos hemos creado, hay mucha afirmación de esa idea, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un libro de San Alfonso Ligorio, se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Alfonso Ligorio, como todos sabemos, es doctor de la Iglesia, y en él afirma textualmente: nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres lo que ocurre. Todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo y lo regular, viene de Dios. ¿Me explico? Y aunque eso teníamos que tener hasta hace 20 o 30 años, pensar de esa manera requería tener mucha fe y confianza en Dios. Sin embargo, hoy creo que el contexto mental, del que luego supongo hablaremos algo, ¿no?, que está creando la ciencia moderna, la física cuántica y otras disciplinas del saber, nos pueden ayudar a comprender racionalmente, o sea, sin necesidad de tener tanto nivel de consciencia, que esto es así, ¿no? Entonces, creo que la ciencia moderna nos lleva a comprender que la consciencia crea la realidad, y lo único que nos tenemos que preguntar es ¿para qué?, ¿no? ¿Cuál es el propósito o motivo por el que la consciencia va creando la realidad? Y tenemos en el Evangelio, por ejemplo, que Jesús dice que vendrán guerras o tribulaciones o desastres, en fin, pero que no nos perturbemos porque son necesarias. Y son necesarias para el desarrollo del alma. Y termino la respuesta diciéndote que otro padre de la Iglesia, Basilio de Cesarea, también conocido como Basilio el Magno, tiene una frase textual donde también dice: la tierra es una escuela de almas, ¿no? Por lo tanto, si nosotros nos acostumbramos
a aceptar la voluntad de Dios, que es lo mismo que aceptar la realidad. Porque claro, el problema que tiene mucha gente es que dice, sí, sí, yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pero como no me llama por teléfono para decirme cuál es, pues no sé qué aceptar, ¿no? Entonces ahora ya no nos hace falta la llamada telefónica, ¿me explico? Ya sabemos que lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y eso respondería a la pregunta tantas veces sin respuesta que hemos tenido tantos años de por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta, en mi opinión, es que nunca le pasa nada malo a la gente buena si por algo malo entendemos algo malo para el alma, ¿no? Fíjate que Tomás Moro, antes de ser decapitado, escribió una carta a su hija y le dice, a mí no me puede ocurrir nada que Dios no quiera. Y si Dios quiere que ocurra, será lo mejor para mí. Supongo que él se refería que era lo mejor para su alma, no para su cuello, claro, ¿no? Que fue decapitado 2 días después. Y entonces creo que si acompañamos la contemplación de la aceptación, es cuando llegamos muy rápidamente a la paz interior. Si llegamos rápidamente a la paz interior, elevamos nuestra vibración, se aclara la mente y realmente aceleramos muchísimo, ¿no?, nuestro proceso de desarrollo espiritual, que es lo mismo que decir nuestro proceso de unión con Dios. Oye, Tomeu, antes de que me preguntes nada, por favor, corrígeme, añade, quita, lo que sea, ¿no? O sea, que este es el diálogo, claro. Sí, sí. En absoluto, ¿no? O sea, simplemente que lo que ha dicho Gonzalo, pues no sé, me suscita muchísimas cosas, ¿no? Y me gustaría, no sé, comentar cómo lo veo yo, sin decir que, sí, bueno, yo creo que seguramente son visiones complementarias, o al menos yo siento la necesidad de contaros cómo lo veo yo el asunto, ¿no? O sea, es decir, porque aquí se han dicho cosas muy gordas, ¿no? O sea, y bueno, yo por ejemplo, por empezar por algún lugar, ¿no? Tal y como yo lo veo, pero mi visión es totalmente discutible, ¿no? Pero tal y como yo lo veo, más que la contemplación y la aceptación como ambas cosas que tienen que ir a la par, no sé, yo lo que veo, lo que siento, es que la aceptación de lo que se llama la voluntad de Dios es más bien como un fruto de la contemplación. Es a lo que se llega, pero no es un punto de partida, ¿no? O sea, sino más bien un punto de llegada. Esto es lo que yo siento, ¿no? O sea, me genera un poquito de perplejidad, o sea, porque me parecen palabras muy gordas, muy gruesas, ¿no? O sea, decir que cuando aceptamos la voluntad de Dios ya no hay sufrimiento. Porque yo pienso, por ejemplo, en Jesús de Nazaret, en el huerto de los olivos, evidentemente está ahí, bueno, debatiéndose para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? O sea, pero no le resulta fácil, ¿no? O sea, y suda sangre, según dice la tradición y demás, ¿no? Entonces, uno tiende a pensar, bueno, si a él, ¿no? Que era nada menos que quien era, ¿no? Pues un grandísimo maestro y el Señor, ¿no? Pues le resultó tan difícil, pues tuvo que pasarlo tan mal, ¿no? O sea, pues seguramente a mí no se me va a ahorrar mucho sufrimiento, ¿no? Y yo tiendo a pensar esto, ¿no? O sea, y luego, yo también veo muy importante que es verdad que más que todo lo que ocurre es voluntad de Dios, o sea, que es una formulación bueno, que es posible, ¿no? Por decirlo tal cual, pero yo diría que todo cuanto sucede es el mejor camino para ti para ir a Dios, ¿no? O sea, pero es muy importante entender ese para ti, ¿no? Por una parte, ¿no? O sea, y por la otra, entender que decir que todo está bien, ¿no? No significa sancionar lo que hay, sino como decir, esto es bueno. No. Esto es bueno para lo que tiene que haber, ¿no? Es decir, que lo que hay es el punto de partida para realmente conseguir la voluntad de Dios, pero no el punto de llegada, no la voluntad de Dios sin más, ¿no? O sea, es decir, que una guerra puede ser un buen punto de partida para que haya la paz, pero no es sin más el punto de llegada, que era llegar a la paz, que era lo esencial, ¿no? Es decir, que yo creo que ese matiz a mí me parece que es importante en fin, para que nuestras palabras no resulten insultantes a quienes lo están pasando mal, ¿no? O sea, decir, que
digan, bueno, vosotros habláis así porque no tenéis grandes dramas, ¿no? que digerir, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero me parece importante hacer estas observaciones, ¿no? Porque, Pablo, cuando hablas de sufrimiento, y entiendo que, bueno, la figura de la cruz es la solución, es la llegada. ¿Se puede llegar sin el Espíritu? O sea, es decir, yo creo que el mensaje de Jesús de Nazaret fundamentalmente se resume en la palabra redención, ¿no? Y la redención se simboliza con la cruz, ¿no? O sea, y entonces lo que Jesús hace, la propuesta que él viene a traer, no es ni una respuesta teórica, él no es un filósofo, él no da explicaciones como estamos intentando dar nosotros, ¿no? Tampoco es un hombre pragmático, en el sentido de que sí, curó a unos cuantos, pero dejó a muchos sin curar, y de hecho el mal sigue imperando en el mundo en buena medida, y por tanto el problema no se ha resuelto en absoluto, ¿no? O sea, sino que él da una propuesta de trabajo. O sea, él no es un teórico ni un pragmático, sino que da una propuesta de trabajo, y la propuesta de trabajo espiritual es abrazar la cruz, abrazar lo oscuro, para redimirlo, para cambiarlo de signo, ¿no? Te está diciendo, en la medida en que tú abrazas lo adverso sigue siendo negativo, pero ya no tiene ese veneno destructivo, sino que puede convertirse en un camino de construcción para ti, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, que nosotros nos resistimos a abrazar lo sombrío porque lo sombrío nos repugna, ¿no? Pero en la medida en que poco a poco, humildemente, acompañados, vamos haciendo este ejercicio, pues lo oscuro va perdiendo ese carácter virulento y destructivo, ¿no? Uh-huh. Me preguntan por el chat muchas preguntas, veo que hay muchísima actividad. Me preguntan, Vaya, es que hemos entrado directamente en el núcleo de la cuestión, ¿no? me pregunta, hay muchísimas preguntas. Se las sugiero a Gonzalo y después a Pablo, ¿no? Me preguntan, ¿el silencio interior es la respuesta siempre? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el silencio interior es siempre una gran respuesta y también es siempre una gran pregunta, ¿no? Y creo que al tema de la aceptación se puede llegar a través de dos vías. Una es, como muy bien ha dicho Pablo, la contemplación, y otra es la comprensión espiritual. ¿Me explico? O sea, la comprensión espiritual te lleva a comprender que la voluntad de Dios es soberana, o sea, que a Dios no se le ha ido la creación de las manos, y que, como dijo San Basilio Cesarea y dije yo antes, eh, esto es una escuela de almas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me parece es que a veces podemos tener mucha fe religiosa, pero sin darnos cuenta, porque a veces el contexto mental que manejamos no somos conscientes de él, ¿no? Podemos tener un contexto mental un poco, digamos, materialista, ¿no? O sea, conozco personas que tienen una gran fe religiosa, pero que su visión de la realidad y del mundo es materialista y dan mucha realidad a la realidad física, lo que percibimos por los sentidos, ¿no? Creo que el silencio, entre otras cosas, nos ayuda a comprender, nos ensancha la mente, ¿no? Porque nos ayuda a comprender que la realidad es mucho más amplia, ¿verdad?, que la pura realidad material. O sea, hoy se sabe que el universo es multidimensional, que tiene muchas dimensiones, el Evangelio ya lo dijo, ¿no? El cielo tiene muchas moradas, y por lo tanto, si damos realidad al mundo espiritual en nuestra, digamos, en nuestra mente, ¿verdad?, eso nos ayuda a comprender que lo que ocurre, como ha dicho Pablo antes, es para cada uno de nosotros lo mejor para nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? Por eso las personas tienen unos y otros distintas experiencias en la vida. Además, como hablaremos después de esto, supongo, ¿no? Pero claro, el proceso de crecimiento espiritual es un proceso de desarrollo de consciencia, pues de la misma manera que los niños en párvulos en un colegio pues juegan a la plastilina y los niños de COU pues ya están haciendo álgebra en la pizarra, pues es verdad que las almas que tienen distintos niveles de consciencia, ¿verdad?, necesitan distintas experiencias, ¿eh?, para su crecimiento, porque no sería, digamos, muy eficiente que un niño de párvulos esté estudiando álgebra, otra cosa porque no lo va a comprender y se va a frustrar el profesor y él mismo,
y tampoco sería eficiente que un niño de COU estuviera jugando a la plastilina, ¿verdad? Ahora, claro, para llegar al álgebra hay que empezar por la plastilina. Por lo tanto, creo que buscar el silencio es algo que nos ayuda a comprender todo eso, ¿no? Y una vez que se comprende eso, es mi experiencia y la experiencia de miles de horas que llevo de terapia, ¿no? Con gente que sí ha tenido muchos tipos de problemas, dramas, etcétera. Creo que el comprender el valor pedagógico de lo que ocurre y comprender que la realidad es espiritual más que física, sí ayuda mucho a la paz interior. Fíjate que una de las cosas que estamos intentando hacer en la fundación, y que hay muchísimos psiquiatras y psicólogos interesados en esto y recibiendo cursos y tal, es un poco empezar a utilizar lo que yo llamo no solo la psicología mental, sino la psicología espiritual. Es decir, yo he tenido casos de gente con unos dramas terribles, muertes de hijos, de seres queridos, violaciones, rechazos por homosexualidad, por lo que sea. Pero claro, cuando comprenden el valor pedagógico de todo eso para su alma, es cuando entonces ellos pueden enfocar desde más paz interior esas experiencias que están ocurriendo y las pueden aprovechar mejor, ¿verdad? Entonces, por eso creo o sea, yo puse cómo funciona esto de la siguiente manera. Una vez conté una anécdota personal, que salió un bulto, ¿no?, en el brazo, y llamé al médico y me dice, uy, esto no me gusta, ven que te lo mire. Me lo mira y me dice, uy, a otro no se lo diría porque le puedo poner nervioso, pero como sé que a ti no te importa, pues te lo digo. La mitad de las veces es un cáncer, la mitad es que te ha picado un bicho, ¿no? Claro, es muy distinto el asunto, ¿no? Si te ha picado un bicho, se drena ahí fuera, y si es un cáncer, pues es malo además, ¿no? Y me dice, te voy a hacer una prueba y en 3 días tendrás los resultados. ¿Quieres que te recete algo para dormir bien estos 3 días hasta que llegue el resultado de la prueba? Pero me acuerdo que le digo, no, hijo, muchas gracias, no lo voy a necesitar porque voy a dormir como un niño, ¿no? O sea, ¿qué hizo mi mente? Mi mente hizo, mire usted, si tengo un cáncer, maravilloso. ¿Será que Dios ha pensado que necesito aprender algo, mi alma necesita aprender algo que sin el cáncer no aprendería? Pues fenomenal, yo estoy aquí para crecer, no estoy para otra cosa. Con lo cual, cuanto más pueda crecer, mejor. Ah, mira, y a lo mejor me voy antes para casa. Ah, pues qué maravilla. ¿Para qué quiero estar en un hotel de 2 estrellas cuando puedo estar en uno de 7, ¿no? ¿A que no es un cáncer? Ah, pues qué maravilla. Estaré por aquí 15 años más dando la lata a la gente, intentando explicar estas cosas, tal y cual, y ya me iré para casa. Entonces, eso es la aceptación, ¿no? Total, porque tú has llegado ya a un nivel de elevación espiritual y de santidad que el resto de los mortales estamos todavía ahí. Bueno, no, que por desgracia para mí no me considero nada de eso. Lo que sí creo es que la manera más rápida, fíjate, Pablo, que si leemos el Evangelio con detenimiento, y tú y yo lo hemos hecho muchas veces, hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor encontrará el reino, pero sí todos los que cumplen la voluntad del Padre, ¿no? Por eso yo insisto tanto en la aceptación, porque una vez que la comprensión espiritual está ahí, digamos, no es tan complicado. Y fíjate que, como luego hablaremos también, supongo, la aceptación es lo que más rápido trasciende el ego. Porque como dijo Jesús y como dijo Buda, porque esto es una verdad universal, vamos a ver, la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico, ¿verdad? Yo quiero esto, quiero aquello, quiero lo de más allá, pero Dios quiere lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere está enfocado al desarrollo del alma. Muchas veces lo que queremos nosotros está enfocado a la comodidad del ego, ¿no? El ego tiene 3 necesidades básicas, como todos sabemos, que son la necesidad de seguridad, física, emocional, económica, lo que sea, la necesidad de control de lo externo para que esté como nos guste a nosotros, que mis hijos no los echen del colegio, que, en fin, lo que sea, ¿no? Y tercero, esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, respetados, aceptados por los demás, llámalo como quieras, ¿no? Esas necesidades se rompen muy fácilmente una vez que te acostumbras a aceptar la voluntad de Dios, porque entonces ya tú lo único que quieres que ocurra es lo que Dios quiera. Tú haces lo mejor que puedas con eso. Y evidentemente lo que ocurre, como muy bien ha dicho Pablo, no siempre es evidentemente lo que está alineado con el amor, pero sí es lo que se necesita que ocurra para que las almas aprendan el amor, ¿no? Yo creo que Dios no se equivoca
y yo confío en Dios 100% y por lo tanto yo acepto todo lo que acontece. Eso sí, yo doy lo mejor de mí mismo para que las cosas sean lo mejor posible, pero dejo los resultados en manos de Dios. Y entonces ya no puedo tener angustia ni estrés, no puedo perder la paz con esa actitud. Claro, si no pierdo la paz, mantengo siempre elevada la vibración y entonces puedo recibir más información. Fíjate que la física cuántica ha demostrado que cuanto más rápido es la vibración de la energía, más información puede contener. Por ejemplo, yo en este cenicero no puedo meter 2 litros de agua, se rebosaría. Si quiero meter 2 litros de agua, tengo que hacer más grande el recipiente. Creo que la paz interior es la manera de hacer más grande nuestro recipiente para poder recibir más información. Creo que con una cierta práctica contemplativa y sobre todo con una suficiente comprensión espiritual, pues aceptar la voluntad de Dios están descubriendo muchas personas que no es tan complicado como parece, ¿no? Pero eso sí, claro, hay que comprenderlo antes muy profundamente y contestar distinto a las 2 preguntas importantes de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Claro, yo no soy un ser físico con una capacidad de trascendencia. Yo lo que soy es un ser espiritual que viene a hacer un curso físico, ¿no? Para aumentar mi comprensión del amor. Y segundo, ¿para qué estoy aquí? Para crecer espiritualmente, no para ganar un torneo de tenis o para ser el mejor empresario. Si eso me ayuda a crecer espiritualmente, fenomenal. Pero si no, como dice el Evangelio, arráncatelo, ¿no? Nosotros venimos aquí, somos almas más que cuerpos, mi opinión, y venimos aquí a crecer como almas. Entonces, sabiendo eso, pues nos tomamos esto como un curso de colegio. Entonces, lo que pasa pues tiene una importancia más relativa que si nos vemos como seres físicos, claro, que puede pasar cualquier cosa que suponga nuestra extinción, no sé si me explico, ¿no? Y eso nos va a dar mucha menos paz. Por eso creo que si contemplamos y meditamos y comprendemos espiritualmente de qué va todo esto y eso nos lleva a aceptar la voluntad de Dios, eso es lo más rápido para unirnos a Él, porque unirnos a Dios significa unirnos a su voluntad, claro. Y el Evangelio lo deja muy claro, ¿eh? Dice, no todos los que oran, pero sí todos los que cumplen la voluntad del Padre. Y por lo tanto me gusta insistir mucho en ese punto, porque creo que es un consejo evangélico clarísimo, ¿no? Y creo que todos los consejos evangélicos son 100% acertados. Siguiendo con las palabras de Gonzalo, me viene a la cabeza, Pablo, de la Divina Comedia: para subir al cielo tendrás que pasar por las puertas del infierno. Es decir, tendrás que adentrarte en la oscuridad para ver algo de luz. Esto, Pablo, estas palabras para ti, ¿te sugieren algo? Me sugiere muchas cosas, claro que sí, ¿no? Me gustaría también decir algo sobre esto que has comentado de el silencio es la respuesta siempre. Y mi respuesta es sí. El silencio siempre es la respuesta, ¿no? Por la sencilla razón de que hacer silencio es no intervenir, ¿no? O sea, cuando intervenimos inmediatamente, lo que hacemos es reaccionar más que responder. Responder es tomarse tiempo. Tomarse tiempo. Entonces, tomarse tiempo, escuchar, callar, ¿no? Siempre es la respuesta más adecuada. Luego ya veremos, ¿no? Si, qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Y por qué es lo más adecuado? Que sea una respuesta y no una reacción, ¿no? Porque tomándonos tiempo es como respetamos la realidad, dejamos que la realidad se exprese, ¿no? Y si intervenimos muy rápido, no permitimos que la realidad se exprese y entonces estamos demostrando que no tenemos confianza en la realidad, ¿no? Que queremos mejorarla, ¿no? Que no nos fiamos de lo que pueda dar de sí, ¿no? Es decir, el silencio es una escuela en el misterio de la vida, ¿no? Nos enseña a respetar misteriosamente las cosas, ¿no? El misterio de las cosas, ¿no? Y por tanto, el trabajo espiritual no tiene nada que ver con el trabajo de la ciencia y con el trabajo de la técnica, porque la ciencia quiere comprender y la técnica quiere manipular, quiere dominar, poner al servicio, ¿no? Y el trabajo espiritual es otra cosa, ¿no? Se mueve en otra esfera, ¿no? ¿Y en cuál es la esfera? Pues ahora yo aterrizo en lo que tú me has preguntado, ¿no? O sea, decir, la esfera en la que se mueve es que en este mundo en el que estamos, pues nos encontramos con lo oscuro.
Nos encontramos con esas puertas del infierno que tú mencionabas citando a Dante, o con esa tiniebla, ¿no? Con esa noche oscura, con esa dificultad, ¿no? La sombra es una luz que todavía no lo sabe. Esta es una frase que escribí en mi biografía de la luz y me gusta mucho, y por eso la he citado aquí, ¿no? La sombra es una luz que todavía no lo sabe, ¿no? O también podríamos formularlo de otra manera, ¿no? Y es que el secreto del oscuro es la luz. Es decir, que el oscuro no tiene, lo negativo, el mal, como queramos decirlo, no tiene una consistencia última o tan honda o tan radical como lo tiene la luz, ¿no? Claro, esto puede ser una simple teoría o una simple hipótesis, ¿no? O puede ser, por el contrario, una experiencia. La experiencia de los místicos es justamente esta, ¿no? O sea, es que en la entraña de lo más negativo de la cruz está la luz, está la resurrección, está la plenitud que estamos buscando, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, no parece sensato escaparnos del oscuro, ¿no? Sino más bien atravesarlo para ir a su núcleo más íntimo, que es luminoso, ¿no? O sea, nuestro problema es que huimos del oscuro en lugar de atravesarlo, ¿no? Es decir, en cuanto viene un problema, lo que queremos es o bien escaparnos o bien resolverlo, ¿no? Pero el trabajo espiritual justamente es para que ni huyas ni lo resuelvas. Es decir, ni te escapes ni busques una solución mental, sino que lo atravieses, ¿no? O sea, que lo atravieses y que hagas esa aventura, ¿no? Es decir, yo creo que en prácticamente todas las tradiciones de sabiduría está este planteamiento de la meditación como una batalla contra los demonios interiores, ¿no? Y en definitiva, a mí me parece que esta visión es profundamente realista, porque está mostrando que luz y oscuridad son las dos caras de la misma moneda, y no está ofreciendo una visión idílica o utópica de la iluminación o del trabajo espiritual. No. O sea, es decir, los trabajadores del espíritu son guerreros, ¿no? O sea, o queremos ser guerreros, ¿no? Guerrilleros, ¿no? Que luchan, ¿no? contra el oscuro, ¿no? Ahora, el tema es qué significa eso de luchar contra el oscuro, ¿no? O sea, esa es otra cosa que nos llevaría muy lejos, ¿no? Había una pregunta ahí que he leído, que quizás no es para este momento, para después, ¿no? Que decía, ¿cómo es posible abrazar lo adverso, ¿no? Pero en fin, no sé si abordarlo ahora, en otro momento, ya me dices tú también. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y que sea dinámico, Sí. maravilloso, perfecto. Bueno, pues tiene que ver con esto de la oscuridad que estamos hablando, ¿no? O sea, es decir, yo creo que se nos pide un trabajo emocional y un trabajo espiritual, las dos cosas, ¿no? Es decir, que la espiritualidad no está reñida con la psicología, y la psicología se ocupa fundamentalmente de las emociones, y la espiritualidad de lo que voy a contar a continuación, de la contemplación, ¿no? Es decir, que ante el oscuro tenemos una respuesta emocional que debemos cursar, que debe desarrollarse, ¿no? En general, pasamos por una etapa de sorpresa cuando nos viene una mala noticia, por ejemplo, un cáncer que ha dicho Gonzalo, una primera etapa de sorpresa, de indignación, una segunda etapa, que acabo de apuntar, de búsqueda de soluciones o de negación del hecho, ¿no? Y una tercera etapa, si vemos que no lo vencemos, pues de tristeza o de rabia, ¿no? Todas esas fases emocionales hay que recorrerlas para que lo espiritual no sea una tapadera y no sea una ideología, ¿no? Sino que realmente nazca de haber recorrido todo este itinerario emocional, ¿no? ¿Y en qué consiste el trabajo espiritual? ¿Cómo abrazar lo adverso? Pues yo diría que hay tres momentos también, y concluyo brevemente, ¿no? Un primer momento, lo que llamamos la mirada contemplativa. ¿Qué significa esto de mirar contemplativamente? Significa imprimir a tu mirada hacia el oscuro benevolencia y ternura. Esto no es fácil. Por ejemplo, mirar una desgracia con ternura y con benevolencia no es fácil, pero se puede entrenar, ¿no? Y para entrenarlo, la mirada tiene que ser breve, porque si no es breve, es morbosa. Es decir, lo largo es morboso. Si tú estás mucho tiempo en lo oscuro te atrapa, te arrastra, ¿no? Y por tanto tiene que ser breve, breve. Es así como vamos entrenándonos, ¿no? Ese sería un primer momento, mirada contemplativa. Un segundo momento
que sería el momento donde se hace el clic, ¿no? O sea, es cuando descubres que en la herida del otro late la tuya, o que en tu herida late la herida del mundo. Es decir, que estamos todos en la misma barca, ¿no? O sea, que realmente quien sufre no es otro, eres tú. O cuando está sufriendo la humanidad entera, ¿no? Claro, esto ya es un paso místico, por así decir, ¿no? Pero por supuesto que lo podemos dar, y se da de hecho, ¿no? Y esto significa que lo que nos destruye realmente no es la herida, sino el aislamiento con la que lo vivimos. Es decir, cuando vivimos un problema nos tendemos a encerrar, ¿no? Eso es lo que nos destruye. Pero si tú tienes un problema y lo compartes con alguien, pues ya es el 50% de peso. Si lo compartes con 10 personas, ya es el 10%. Si lo compartes con 100, ya es el 1%. Si lo compartes de verdad, es decir, los otros asumen la carga que tú estás poniendo en sus manos, ¿no? O sea, y la última fase sería la compasión, ¿no? Es decir, cuando tú haces esta experiencia de que todos estamos en la misma barca, de que todos somos uno, solamente de esa cepa nace la auténtica compasión, ¿no? Que no es desde luego el movimiento descendente de pobrecillo, de sentir lástima, sino es asunción del dolor ajeno y entrega del propio, que solemos olvidarnos de esto, ¿no? O sea, de entregar también la propia flaqueza, ¿no? La propia debilidad, ¿no? Cuando uno hace esta experiencia completa, que acabo de resumir muy rápidamente para no alargarme, de ahí sí que puede nacer, en mi modesta opinión, una cierta aceptación, ¿no? de la voluntad de Dios, ¿no? No sé si definitiva o temporal, ¿no? O que dura un cierto tiempo, ¿no? Pero sí que ciertamente hemos de estar muy activos para que esta dinámica, pues, no se enfríe, sino que estemos siempre activos en la misma, ¿no? Acercarse al dolor, como dice Pablo, esta mañana he estado con un preso, sabéis que soy jurista y visito presos por mi especialidad. Me ha sorprendido porque es una persona que está condenada a muchos años y me ha dado las gracias por compartir el silencio con él, porque quizás hemos estado pues 2 minutos en silencio, ¿no? Y esto me sugiere que le pregunte o repregunte a Gonzalo para intentar ayudar a alguien en esa aceptación. ¿Cómo debe hacerse? ¿Es un arte? ¿Es una técnica? ¿Se puede ayudar explicando la aceptación o la espiritualidad? Bueno, pues para mí, en mi experiencia, es las dos cosas. Es un arte y también es una ciencia, ¿no? ¿Por qué es una ciencia? Bueno, porque la espiritualidad hoy en día se puede explicar racionalmente mucho mejor que hasta hace poco tiempo, ¿no? Porque, como decía al principio, los conocimientos modernos, ¿no? Nos llevan a una mejor comprensión, en mi opinión, e incluso racional de la espiritualidad. Porque fíjate que lo transracional, lo espiritual, es transracional, evidentemente, ¿no? Nunca vamos a llegar con la razón a la verdad espiritual. Pero el hecho de que sea transracional no quiere decir que sea irracional. ¿Me explico? Porque todo lo que existe es un olón, una totalidad aparte, y una de las propiedades de los olones es que los olones superiores incluyen y trascienden, pero no trascienden y disocian, porque eso sería patología, ¿no? Entonces, la espiritualidad está por encima de la razón, pero no en contra de la razón, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, tiene una parte de, entre comillas, ciencia, poder explicarlo bien, ¿no? Ahora, tiene, yo creo, más de arte en el sentido que para poder explicar a alguien qué es la aceptación, primero tienes que aceptar tú. O sea, yo creo que es muy importante que en la espiritualidad, cuando alguien intente explicar algo a otro, ese que lo explica lo haya vivido, no solo tenga un conocimiento teórico del asunto, no es solo saber acerca de, sino es convertirte en eso, ¿no? Y desde esa fuerza energética, ¿no? de que tú lo has vivido, es como mejor lo capta el otro, ¿verdad? Porque en toda labor de servicio, apostolado, pues siempre hay una parte de conmover y otra de convencer, ¿no? Y muchas veces la de conmover es más importante todavía. Yo he tenido
la fortuna, ¿no?, de haber tenido conversaciones privadas con algunos gigantes de la espiritualidad, ¿no? Y siempre he salido de allí como si me hubieran metido heroína en vena, ¿no? El impacto, ¿no?, de la vibración de esas personas, ¿no?, o de la energía, pues se ha notado, con independencia de que se haya dicho conceptualmente una cosa o la otra, ¿no? Fíjate que Pablo ha dicho algo antes, una cosa que a mí me ha parecido muy importante y por eso la quiero resaltar, ¿no? La diferencia entre el conocimiento, por así decirlo, de otras cosas, o científico, llámalo como quieras, y el camino espiritual, ¿no? Fíjate que Lao Tzu, el fundador del taoísmo, dijo una cosa importante en esta misma dirección que ha dicho Pablo, ¿no? Dice, en el conocimiento intelectual todos los días se añade algo, sin embargo en el crecimiento espiritual todos los días se suelta algo, ¿no? Entonces es evidentemente diferente, ¿no? Y por eso es parte ciencia y parte arte. Ahora bien, la explicación de la aceptación de la voluntad de Dios puede ser algo que se puede hacer de una manera bastante lógica. Es decir, si Dios existe, Dios es Dios y es omnipotente y es amor. ¿Me explico? Si partimos de la existencia de Dios, pues Dios ama todo lo creado. Y si Dios ama todo lo creado, yo tengo que amar todo lo creado porque yo tengo que unirme con Dios en mi crecimiento espiritual. Y cuando Dios ha creado lo que ha creado, aquí lo tenemos, ¿no? Y como ha dicho muy bien Pablo, pues tiene zonas todavía de luz y de oscuridad porque estamos en el colegio subiendo, ¿no? Y me encantó leer cuando estuve leyendo el libro de Pablo de la biografía del segundo, ¿no?, la biografía de la luz. Precisamente Pablo tiene un párrafo que nunca se me ha olvidado, o sea, no lo voy a decir a lo mejor con las mismas palabras, pero en definitiva es la misma idea. Si de alguna manera nosotros amamos lo que es más oscuro, y por oscuro llamo lo que no está alineado con el amor, de alguna manera ayudamos a desactivarlo. Y desde luego desactivamos los efectos que pueda tener para nosotros. Y por eso Jesús en el Evangelio creo que nos aconseja que más que luchar contra el mal, lo ahoguemos en abundancia de bien. Entonces, ver las cosas oscuras con compasión solo se puede hacer desde el amor, no desde el cariño. Eso creo que es una distinción importante para los que nos estén escuchando, porque fue una traba importante que tuve yo durante muchos años hasta que lo comprendí en mi crecimiento espiritual. Porque yo escuchaba esta enseñanza evangélica y yo pensaba, yo no puedo querer al enemigo o al malo como quiero a mis hijos. Claro, es que el Evangelio no me está diciendo eso. El Evangelio me está diciendo que lo ame, no que lo quiera. O sea, el sentimiento y la emoción no están hechas para amar para amar lo oscuro. O sea, es como si yo quiero oler por la oreja o escuchar por la nariz. O sea, la nariz está hecha para oler y no para escuchar. Es el amor incondicional, es una comprensión espiritual, no es un sentimiento. Entonces, el amor incondicional lo que sí produce es una actitud de compasión, porque como bien ha dicho Pablo, entiendes qué es la compasión, es comprender las raíces del sufrimiento humano generalizado, ¿verdad? Y acompañarlo y sanarlo en la manera que podamos, pero que no se sorprenda a la gente cuando no pueda generar un sentimiento de cariño, digamos, por lo oscuro, ¿verdad? Porque es que el cariño no está hecho para eso. Y creo que comprender la diferencia entre el amor y el cariño egoico es una comprensión, en mi opinión, clave para la paz interior y para el crecimiento espiritual. Porque, por ejemplo, incluso en nuestra tradición cristiana, todos hemos oído hablar de la idea de la santa indiferencia, ¿verdad? Idea que no me gusta mucho expresada así, porque la santa indiferencia no tiene nada que ver con la indiferencia, nada que ver. Yo me gusta más llamarla metasensibilidad o transsensibilidad que santa indiferencia. Y creo que el desarrollo espiritual, como siempre hemos explicado, va de la insensibilidad, que es lo más básico, no me importa el sufrimiento ajeno, pasando por la sensibilidad, sufro con el sufrimiento de todos, pero entonces, claro, al sufrir yo, pierdo paz, pierdo vibración, pierdo, por lo tanto, capacidad de servicio. O llegar a eso que hemos llamado la santa indiferencia, que yo la llamo la metasensibilidad, que es decir, comprendo el sufrimiento de los demás, me dispongo a ser de servicio y a ser compasivo ante ello, pero no me meto yo en el agujero también,
porque entonces, claro, no puedo ayudar a los demás a salir de él, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, si voy con una persona andando por el bosque, me caigo en las arenas movedizas, más que se tire y se abrace conmigo para morirnos juntos, prefiero que se quede fuera y me eche una rama, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, pero creo que tenemos que tener claro que la compasión la generamos mejor desde la comprensión de amor que desde el cariño egoico o el sentimiento, ¿no? Y comprender también que las emociones y los sentimientos no son lo mismo, porque a veces hay confusión en la gente o lo equiparan, ¿no? Y claro, si lo equiparamos no lo vamos a sanar igual de bien. La emoción es un movimiento del cuerpo instintivo que compartimos con los animales y tiene que ser soltada, porque si se expresa nos cargamos las relaciones y si se reprime se somatiza. Pero el sentimiento es un producto de la mente. Los animales no tienen sentimientos, tienen emociones, porque pues se llaman sentimentales y no sentimos según pensamos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, veo un crimen, me puedo sentir muy mal si no pienso bien. Ahora, si yo me doy cuenta que eso que ha ocurrido no puede ser ajeno a la voluntad de Dios o no hubiera ocurrido, ¿me entiendes? Porque si la conciencia no colapsa el electrón no ocurre nada. Entonces ya puedo pensar sobre el tema diferente y sentirme diferente. Sigo sin aprobarlo, sigo sin cooperar con ello, pero comprendo el valor pedagógico que tiene. Entonces eso me hace sentirme mejor que si no lo comprendo. Por lo tanto, si quiero sanar mis sentimientos negativos, debo acostumbrarme a pensar diferente sobre los eventos o las personas que los causan. Y de esto podríamos poner muchos ejemplos y se ve muy claro, ¿no? Entonces, el crecimiento espiritual, la aceptación de la voluntad de Dios, uno de los efectos colaterales que produce al que lo ha experimentado es que se produce rápidamente un gran aquietamiento de esos cuerpos inferiores, ¿no? Sin luchar contra ellos directamente, ¿verdad? Yo muchas veces le digo a la gente que quiere tener más paz, le digo, mira, más que luchar contra tu emoción negativa, con tu sentimiento negativo, déjalos quietos, tranquilo. Aumenta tu comprensión espiritual y ya verás como por arte de magia se van aquietando, como se diluye el azúcar en un café, ¿verdad? Y entonces la lucha se hace más eficiente en el sentido de que te concentras más en crecer y dejar que ese crecimiento, ese aumento de la paz, ese aumento de tu vibración interna, de alguna manera vaya aquietando los cuerpos inferiores, de manera que tú casi ni te enteras. O sea que es una cosa que se produce automáticamente y todos los que lo hemos experimentado lo podemos. A mí me gusta mucho esto que has dicho, Gonzalo, de que la mejor manera de combatir contra el oscuro es encender una luz. Está claro, clarísimo, casi de sencillo, claro. Es sencillo, ¿no? O sea, y luego también es verdad que también quiero decir, o sea, que todas estas explicaciones que estamos intentando dar están bien, en mi opinión, en este contexto, ¿no? Pero que realmente cuando estamos con el sufriente, que lo pasa mal, yo creo que lo más sensato es hablar cuanto menos mejor, no dar demasiadas explicaciones, y en cambio sí que hay una presencia afectuosa. Contagiarle una alta vibración, claro, que eso le sana, porque la energía es más contagiosa que la gripe, en mi opinión. Yo recuerdo cuando yo estaba de capellán en un hospital, que entraba en una habitación donde había un moribundo o un terminal, como se dice ahora, por huir de la palabra muerte, y entonces a veces me decían, dígale algo, padre, dígale algo, ¿no? O díganos algo, ¿no? Pero yo me guardaba mucho en fin, de entrar en el mundo de la palabra, porque claro, iba a decir un lugar común, iba a decir, pues no sé, una primera cosa que se me hizo a la cabeza, o sea, más que palabras, ante el sufrimiento hace falta silencio amoroso. Evidentemente la palabra tiene que brotar, pero tiene que brotar también, pero de ese silencio, no puede ser lo primero, ¿no? Porque si no, casi siempre es inoportuna y a veces incluso perjudicial, ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pablo, cuando tú tienes una persona que está sufriendo mucho, ¿cómo no ofender con las palabras? Y yo procuro hablar poco cuando tengo una persona que sufre mucho porque sé que entonces voy a meter la pata, ¿no? Yo siempre he dicho que el cargo de capellán hospitalario a mí me quedaba muy grande. O sea, yo creo que era demasiado joven o cuando me tocó desempeñarlo. O sea, que creo que las únicas palabras que son pertinentes, espiritualmente hablando, son aquellas que nacen del silencio y que abren a otro silencio. ¿No? Es decir, que si algo de lo que decimos en esta conversación suscita en quien nos escucha el deseo de entrar en eso,
de profundizar en eso, de reflexionar sobre eso, eso es un buen signo, ¿no? Es decir, que la propia palabra despierta el deseo de búsqueda, de creatividad propia, ¿no? Eso es un buen criterio, ¿no? Pero eso solamente va a ser así si realmente así ha nacido en nosotros, ¿no? Por eso es muy peligroso ser en fin, un líder espiritual o un predicador, o como queramos llamarlo, porque enseguida se tergiversa y enseguida te puedes pervertir. O sea, tienes que hacer meditación antes de hablar y después, ¿no? Primero para purificar y luego para seguir limpiando, ¿no? Porque sí, porque si no, pues se te cuelan pues, cosas que no tienen que estar aquí presentes, ¿no? Pablo, ¿la luz para ti es lo mismo que la gracia? Esencialmente sí. Esencialmente sí. Bueno, gracia es una palabra que del término de la terminología cristiana, ¿no? O sea, pero fundamentalmente yo las utilizaría como sinónimos, sí. ¿Y cómo cooperar mejor con la gracia? Bueno, en eso estamos, ¿no? O por lo menos yo en eso quiero estar. Eh, hay un trabajo de purificación del ego, ¿no? En realidad, para mí, la mejor manera que yo tengo, que yo he encontrado en mis 57 años para cooperar con la gracia, por utilizar esta expresión clásica del mundo católico, es hacer meditación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la meditación tu trabajo explícito es apartar el ego, ¿no? O sea, y entonces, porque tú estás centrado nada más en otras cosas para que el ego no te esté dando guerra, ¿no? Entonces, esa actitud que generamos cuando meditamos, que es una actitud de receptividad, de escucha, de no ego, ¿no? Es la que luego es la que luego posibilita la gracia, ¿no? O sea, y la que luego se va extendiendo en la vida ordinaria, ¿no? O sea, que si tú tienes esa actitud o logras tenerla en buena medida durante la sentada meditativa, a lo largo del resto de la jornada, va a haber también atisbos de esa actitud, ¿no? Más receptiva, menos egoica, más transparente, por así decir, más de canal, ¿no? Y esa es la mejor manera de contribuir. Sí, yo me gustaría también decir aquí que estoy 100% de acuerdo con Pablo. La mejor manera de cooperar con la gracia es neutralizar el ego. Es decir, el obstáculo a recibir más gracia es el ego. Y a mí me gusta visualizarlo. La sensación es que, bueno, salgo al jardín, si está haciendo sol, y claro, me va a dar el sol. Es inevitable que me dé el sol, salvo que me ponga un paraguas, ¿vale? Y que ese paraguas, ese ruido incesante de la mente que tenemos en el ego, de las emociones, de los sentimientos, de nuestra voluntad propia, de querer que las cosas sean como son, como nosotros queremos, como nos es cómodo, ¿no? Y así dificultamos el trabajo de Dios porque le ponemos interferencias. Creo que en la medida en que nosotros somos capaces de trascender el ego, y cuidado que en esto puede haber una cierta confusión, y me explico. Hay gente que piensa que trascender el ego es eliminar el ego, ¿no? Pero el ego no se puede eliminar, porque si yo eliminara el ego, me moriría físicamente. O sea, el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y por lo tanto, más que de eliminarlo, pues claro, nosotros necesitamos el ego para hacer esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para hablar o para pensar secuencialmente, ¿vale? O para andar y movernos, ¿no? Yo, más que eliminarlo, tenemos que tener en cuenta que trascenderlo significa neutralizarlo, ¿vale? O sea, que el ego no sea el que rige nuestras vidas, sino que nuestro centro operativo sea un centro más alto, el que ese que tenemos en el cuarto cuerpo, que es el cuerpo espiritual, tradicionalmente llamado alma, ¿no? Y si aprendemos a operar desde ahí y ver la vida desde ahí y actuar desde ahí y no desde el ego, veremos que tenemos también muchos menos problemas. Por ejemplo, ¿hay algún alma que se pueda morir en un accidente de tráfico? ¿Hay algún alma que tenga cáncer? ¿Verdad? Esas cosas les pasan al ego, ¿no? Entonces, en la medida que vamos subiendo nuestro nivel de conciencia y vamos desarrollándonos espiritualmente, vamos aprendiendo, que en mi opinión es lo que han conseguido hacer los místicos, ¿no? Vamos aprendiendo a identificarnos con el alma y no identificarnos con el ego.
Y entonces el ego lo vemos como un objeto desde el alma, ¿verdad? El ego no soy yo, el ego es algo que yo tengo en este momento que estoy encarnado, pues para hacer un trabajo de crecimiento espiritual y para aprender el amor. Pero yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi ego, yo soy mi alma. Y bueno, más todavía, soy la esencia divina que está en el alma. No sé si me explico, ¿no? Pero vamos, ya con llegar a identificarnos con el alma, creo que ya hemos subido digamos, peldaño suficientemente importante. Y por lo tanto, decir que estoy totalmente de acuerdo con Pablo en el sentido que decir que colaborar con la gracia, una de las mejores maneras de colaborar con la gracia es trabajar para que el ego no interfiera en su recepción. A mí me ha gustado mucho el ejemplo del paraguas, ¿no? ¿Verdad? Sí. El sol es muy para todos, así que vamos a ponernos morenos y ponemos... Claro, claro. Pero si nos ponemos el paraguas, pues... Los que vivimos en Miami, Así es. Tenemos el chat que tenemos un montón de preguntas, se ve que la gente está pues muy activa. Una pregunta que lanza los dos del chat, dicen Pablo o Gonzalo. Cuando habláis de compasión, ¿os referís a empatía? Pablo, primero. No exactamente, o sea, implica también una cierta empatía, pero no exactamente. Quiere decir lo que apuntaba antes, ¿no? O sea, por una parte, asunción del dolor ajeno y por otra parte, entrega del propio. Porque esta segunda parte solemos olvidarlo bastante pronto, ¿no? Yo escribí un librito que se llama Sendino se muere, donde Sendino fue una doctora que efectivamente falleció, ¿no? y que me relató un poco su experiencia, ¿no? Y ella decía, entre otras muchas cosas muy luminosas, que dejarse ayudar supone un nivel espiritual superior al del simple ayudar, ¿no? Porque quien ayuda se convierte en Dios para el otro, de alguna manera, pero quien se deja ayudar permite que el otro sea como un pequeño Dios para él, ¿no? O sea, y entonces de alguna manera estás alzando al otro, ¿no? Y luego mi maestro Salman decía que había un nivel superior al de la compasión. Me gusta mucho esto que decía él. Decía, más difícil que compadecerte es alegrarte con las alegrías del otro, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Extraordinario, ¿no? Porque sentir, bueno, en fin, compasión del otro, vale, ¿no? O sea, pero alegrarte de verdad, esto ya es extraordinario, ¿no? Y bueno, lo quiero rescatar aquí porque creo que es pertinente. Yo no tengo más Gonzalo, que añadir porque lo ha explicado, pero no, si lo ha explicado perfectamente Pablo, si añado algo lo estropeo en vez de mejorarlo, o sea que nada. Ahora, de todas maneras, sin decir que parte de la compasión también es ese propósito, ¿no? O esa intención que nos surge cuando la intención es pura, pues también de intentar, con respeto, como bien ha dicho antes Pablo, pues aliviar ese sufrimiento ajeno, ¿no? No solo comprenderlo, no solo hacernos uno con él, sino tener la disposición y la intención de aliviarlo si se nos requiere, ¿verdad? Porque la regla primera del servicio, como antes decía Pablo, con otras palabras, pero esta era la idea, es el respeto. Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, pues el día que falleció mi madre, pues para mí fue un día muy feliz. Yo quería muchísimo a mi madre, vivió conmigo los 10 últimos años de su vida y siempre pues hemos tenido una relación maravillosa, ¿no? Pero el día que le tocó morir comprendí que era la voluntad de Dios, que era lo mejor para ella y para su alma, y por lo tanto yo estaba encantado con que Dios hubiera dispuesto que era el momento de ella de volver a casa. Pero claro, para yo poder sentirme así o vivir así esa experiencia, yo tuve un recorrido previo, ¿no?, de comprensión y práctica espiritual de muchos años que me permitieron vivir así la experiencia. Claro, yo no puedo ir al funeral de la madre de otra persona que no ve así las cosas como yo y decirle, hombre, pero ¿por qué estás triste? Vamos a montar una fiesta, descorchemos champán, si esto es lo mejor que ha podido pasar. Claro, o sea, me pegan dos tortas con toda la razón del mundo, ¿no? Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en resaltar la importancia de lo que ha dicho Pablo antes, ¿no? Que no podemos entrar con un caballo en una cacharrería a intentar aliviar el sufrimiento de los demás, que tenemos que esperar a que eso no sea requerido. Ahora, también es verdad que hay en muchas ocasiones que la gente se satura de sufrir o que tiene problemas en la vida o ha pasado unos dramas o unos traumas o lo que sea y vienen a pedirte consejo, opinión o otras ideas que le puedan servir a ellos
para vivir mejor esas dificultades que tienen, ¿no? Entonces, si te lo requieren y vienen a pedirte esa información o esa opinión, pues con todo el respeto del mundo y con mucha prudencia, pero también es bueno en ese caso, y solo en ese caso, pues ofrecerles la información adecuada para que ellos también la puedan manejar y a lo mejor poder superar sus problemas de una manera más fácil, ¿no? Pero estoy de acuerdo que no se puede entrar con un caballo en una cacharrería, porque es que eso no es el servicio. La primera regla del servicio es el respeto y la segunda, no hacer daño. Me explico lo que quiero decir con el servicio, con lo cual totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo y lo quería resaltar también en mis propias palabras, ¿no? Y hay muchas preguntas sobre el tema de la meditación y cómo hacerla. Os pregunto a los dos también, empezando por Pablo. ¿Es interesante meditar a través de mantras o no? Es decir, y aquí introduciría otra cuestión. ¿Es anticuado, es una estupidez el Santo Rosario, repetir mantras, es decir, cuando tú estás en meditación, o tiene alguna trascendencia? El Santo Rosario no es una estupidez, sino que es una devoción de la Iglesia que, por cierto, yo practico. O sea, decir que se trata de recitar una serie de oraciones y de contemplar una serie de misterios de la vida de Cristo, ¿no? Y yo creo que es una práctica muy bonita y muy respetable, ¿no? Para los que tenemos la fe en la Virgen, ¿no? Eso por lo que se refiere al rosario. Lo que se refiere al mantra. Mantra es una palabra indoeuropea de dos partículas, man y tra. Man, mente, y tra, instrumento. Es un instrumento para trabajar la mente, ¿no? Yo medito con mantra, ¿no? En realidad, ¿por qué? ¿No? Porque realmente, ¿por qué medito yo con mantra? ¿No? Porque no podemos ir hacia lo que somos sin lo que somos. Y somos cuerpo y mente, ¿no? Entonces, es bueno tener un anclaje en el cuerpo. Algunos lo tienen en el entrecejo, otros en el jara, ¿no? En el abdomen. Yo lo tengo en el corazón, ¿no? En el centro de las manos y el corazón, ¿no? Como este área, ¿no? Porque en la cosmovisión occidental el centro del hombre está aquí, ¿no? Decimos yo, apuntamos aquí, no apuntamos aquí, ni tampoco apuntamos al vientre, ¿no? Entonces, tener un punto de atención en el cuerpo por una parte y luego tener una palabra, porque somos mente, somos. O sea, el mantra es como una escoba que borra todas las demás palabras que tenemos en la cabeza, ¿no? Es como un báculo, podríamos decir, que espanta las fieras y las flores del camino, ¿no? Y yo creo que es enormemente eficaz, ¿no? Yo lo que sí que aconsejo es que no sean mantras, sino uno solo, ¿no? Y siempre el mismo. Y también aconsejo que sea muy breve. O sea, que no sea, por ejemplo, la ejaculatoria famosa del peregrino ruso, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, que eso es muy largo y está bien para cuando uno camina, pero que para cuando uno está sentado, pues basta una palabra. Por ejemplo, Cristo Jesús, o Cristo al inspirar y Jesús al expirar, o por ejemplo, Maranatá, y con esto es más que suficiente. Yo recomiendo meditar con mantra, ayuda muchísimo. Sí, vamos a ver, una vez más, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo y ahí no añado nada, ¿no? Otro consejo práctico que... Gonzalo, una pregunta. ¿Tú Sí. qué opinas del Santo Rosario? No, yo lo mismo que ha opinado Pablo. Es decir, yo creo que el rosario es estupendo. O sea, para mí toda la oración mental, me da igual que sea el rosario, que el Padre Nuestro, que cualquier otra, siempre eleva la energía y siempre te une a Dios. ¿Me explico? Yo lo que digo es que además de hacer oración mental, no en vez de, sino además de hacer oración mental, tenemos que practicar también la meditación, ¿verdad? Y creo que en la filosofía cristiana hace falta más tradición de esto, de la meditación, sabe más la cultura oriental y creo que tenemos que incorporarla más fuertemente a Occidente, ¿no? Y creo que además de todo lo que ha dicho Pablo, las personas que lo estén intentando, que estén empezando a meditar o empezando este proceso, ¿no? Una cosa que les puedo decir que a lo mejor les ayuda, a lo mejor no, porque esto es bastante personal, ¿eh? Y hay personas que les funciona una cosa más y otras otra, pero una cosa que a mí me funcionó al principio fue la siguiente, ¿no?
fue, vamos a ver, intenta colocar tu atención en algo. Me da igual que sea una botella de agua, que una vela, que lo que sea, en algo. De manera que... Vale. Y luego tú verás, intentas parar la mente. Al principio no hay manera de parar la mente, porque todos sabemos que vienen pensamientos, van, vienen, ¿verdad? Bueno, no nos pongamos nerviosos, simplemente dejemos que los pensamientos que van viniendo no aniden, sino bueno, los dejamos pasar, los dejamos pasar. Y entonces nos vamos centrando en ese espacio en el que el último pensamiento ya pasó y el siguiente todavía no ha surgido, ¿verdad? Y ese espacio que al principio de la práctica es muy estrecho, porque la mente todos sabemos que tiene un ruido incesante, con la práctica ese espacio se va ensanchando, ¿no? Y eso es lo que yo llamo el espacio de la mente profunda, ¿no? Es un poco como en el océano, que aunque haya viento, pues las olas están en la superficie, pero como bajes 200 metros, no sabes si hay un huracán arriba o no, ¿no? Y entonces hacer ese espacio entre pensamientos cada vez más ancho, ¿verdad?, es también una manera de practicar la meditación y con el tiempo, ¿verdad?, se van consiguiendo resultados evidentes. Con lo cual creo que las personas que les funcione mejor meditar con mantra, pues me parece un camino muy acertado, como ha dicho Pablo, y también pueden probar este otro camino, ¿no? Sabes que hay muchas maneras de meditar, ¿no? Hay muchos libros escritos al respecto y no vamos a, tardaríamos horas en explicarlo todo. Pero creo que fundamentalmente lo que ha dicho Pablo de usar un mantra, ¿no? Y lo que digo yo de mirar cómo te puedes situar en ese aspecto de la mente, ¿no?, en el que el último pensamiento ya pasó, el siguiente no ha surgido, pues son dos maneras de practicar y cada uno vea pues qué le va mejor, ¿no?, o por dónde avanza más, ¿no? Sería mi comentario, ¿no? ¿Creéis que realizar el servicio, la práctica del servicio, se hace de una forma más eficaz a través del silencio o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que sí tiene que ver, o sea, es que el Pablo lo ha explicado muy bien ya, ¿no? O sea, es que el servicio tiene que brotar del silencio y el servicio es primero recibir al otro, comprender por qué te está teniendo problemas e intentar aliviarlo. Pero claro, llega un momento en que el servicio también tiene una parte de enseñanza, ¿no? O sea, claro, Jesús no se limitó a meditar, o sea, Jesús explicó. Jesús, bueno, pues nos contó las bienaventuranzas, las parábolas, que nos explicó qué es el amor. O sea, parte del servicio, el servicio también tiene un componente de enseñanza, o sea, enseñar al que no sabe, ¿me explico? Claro, las almas tienen distintos niveles de consciencia, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas, ¿no?, en mi opinión, esta es mi opinión muy personal, ¿no?, que tienen casi todas las, por ejemplo, las religiones actuales, es que no se está seleccionando, digamos, con suficiente idoneidad, ¿verdad?, a los ministros, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, un sacerdote de la Iglesia Católica no tiene un alto nivel de conciencia, entonces esa persona puede ser un administrador de sacramentos, puede incluso ser un buen recitador de doctrina, pero no puede ser un maestro espiritual. Un maestro espiritual tiene que poder dar paz a la gente. ¿Explico? Y dar paz a la gente no se puede dar si no la tienes tú. Y para tenerla tú tienes que haber tenido primero una gran comprensión espiritual y segundo una gran práctica, ¿no? Y entonces yo echo en falta, creo que en un futuro parte de reespiritualizar las religiones es de alguna manera también tener un poquito más de sensibilidad con la idoneidad de las personas que van a ser líderes de otros en lo espiritual, ¿no?, o ministros, ¿no? Porque claro, si no te encuentras con los problemas que nos encontramos en todas las religiones, no solo en la nuestra en absoluto. Pero claro, desde la pederastia, pasando por el fundamentalismo, en fin, y no sigo hablando, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena escuchar a Buda, por supuesto a Jesús, te digo, por debajo de Jesús, a los maestros espirituales importantes, ¿no? Pero creo que el servicio tiene una parte de enseñanza y tiene una parte también de transmisión de paz. O sea, una persona tiene que venir a verte y aunque no le digas nada, tiene que salir de ahí con más paz.
Yo no sé, pienso siempre en el cura de Ars, ¿no? Que no era, como ha dicho Pablo al principio, ningún erudito. Fíjate que el Papa Francisco dice en la Fratelli Tutti, creo, ¿no? Jesús no vino a enseñar, a resolver disquisiciones intelectuales, sino enseñarnos el camino del amor y de la paz, ¿verdad? Entonces, muchas veces los ministros de las religiones se quedan a nivel mental, mucha teología, mucho no sé qué, pero claro, la teología mental es un error categorial, o sea, a Dios se le conoce con los ojos de la contemplación, no con los ojos de la mente. Por eso creo yo que la mejor teología la hacen los místicos, ¿no? Y yo creo que todas las religiones ganarían mucho si hubiera una mayor selección, ¿no?, de los ministros, por así decirlo, o sea, de las personas que la representan y que intentan ayudar a los demás. Creo que en ese punto menos es mejor que más. ¿Eh? Le voy a seguir preguntando a Pablo, porque Por favor. es una pregunta, en fin, inquisitiva, ¿no? Pero Pablo, como es un artista, seguro que sabe de historia, ¿no? Entonces, Pablo, ¿cómo debe evolucionar la religión, ¿no? Y concretamente, ¿cómo debe mejorar, si se debe mejorar, dentro de la Iglesia Católica? Me gustan mucho las preguntas inquisitoriales porque me estimulan, ¿no? Fantástico. No simplemente a practicar el arte del ballet, es decir, de escaparse con elegancia. Bueno, pues yo creo que si hubiese habido una selección de ministros, seguramente yo no estaría como ministro. Habría sido eliminado inmediatamente. Recuerdo en el seminario, cuando se marchaban, siempre se marchaban los mejores y quedábamos los peores, nada más, ¿no? Los más devotos, los más centrados, los más caritativos, siempre se marchaban, ¿no? Quedábamos siempre los más gamberros. Bueno, pues esa pregunta es una pregunta muy importante, Tomeu, porque yo creo que estamos en un momento donde yo quiero romper una lanza a favor de esta fundación vuestra de desarrollo de la conciencia. Me parece que estáis haciendo un trabajo espléndido. No lo digo por daros coba en absoluto, sino porque creo que es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? O sea, creo que hoy la cuestión está en esto, en la conciencia, luego en el ser, ¿no? Y cuando digo esto estoy diciendo que la religión, ¿no? O sea, debería, en mi opinión, en mi modesta opinión, tener un papel más humilde, ¿no? Con esto quiero decir que hasta ahora, en Occidente, el cristianismo ha tenido un rol en el mundo de la espiritualidad hegemónico. O sea, prácticamente los cristianos éramos los únicos, ¿no? Por supuesto que había más gente, pero que tenían otros paradigmas diferentes, ¿no?, al de Cristo, pero eran minoría absoluta, ¿no? O sea, y hoy en Occidente esto está cambiando. Evidentemente los cristianos seguimos siendo muchos, ¿no? O sea, pero cada vez menos, ¿no? O sea, y yo creo que hay un paradigma emergente, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto de la unidad, con esto de la conciencia, que he apuntado y que hay que desarrollarlo, ¿no? Y escuchar bien qué significa, ¿no? Y los cristianos, los que nos sentimos cristianos, ahí podemos colaborar, podemos aportar, ¿no? Podemos traer lo nuestro, ¿no? Por eso yo le dije que sí a Gonzalo, a esta propuesta que me hizo de este diálogo, ¿no? Porque yo quiero aportar desde lo que yo soy, sin renunciar a ello, para la construcción de este nuevo paradigma, ¿no? O sea, que vosotros lo habéis entrevisto seguramente mucho antes y con mucha más claridad que nosotros, ¿no? Es decir, que yo no creo que estemos en un momento donde la religión vaya a desaparecer, como han dicho en algunas personas, ¿no?, algunos teóricos. O sea, no creo que estemos en un mundo donde vamos a ir a lo transreligioso más allá de lo religioso. No creo que lo religioso va a permanecer. Para mí la religión es la poesía de la espiritualidad. Son unas formas, ¿no? Las formas son siempre discutibles, pero también son las que suscitan el amor, ¿no? O sea, tú no te enamoras del amor en general, te enamoras de una mujer en particular, con su cabello, con sus ojos, con su tono de voz, ¿no? Y la religión lo que brinda son formas, ¿no? O sea, pero claro, si te quedas en ellas, pues no llegas al núcleo, ¿no? Entonces yo creo que la religión tendría que seguir la pauta que ha dado Gonzalo de espiritualizarse, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, lo que Jesús de Nazaret pide a sus discípulos cuando se marcha es lo que nos pide a nosotros, ¿no? O sea, ¿y qué les pide? O sea, os conviene que yo me vaya, es decir, os conviene
no agarraros a la forma. Y amar espiritualmente, ¿no? Amar desde el Espíritu Santo, que por cierto vamos a celebrar mañana mismo, que es Pentecostés, ¿no? Esta es la cuestión, o sea, es decir, que la Iglesia tiene que entrar en ese movimiento de espiritualización, ¿no? Que no significa dejar las formas, o sea, apartarlas, no como si fuesen malas, sino significa amarlas hasta el final, ¿no? Hay que Pero dejarlas. amarlas significa no apegarse a ellas, sino dejarlas que se caigan, ¿no? Que es distinto. O sea, no se trata de dejar las formas, sino permitir que se caigan a base de amor. Porque lo que propones entonces es que la figura de Jesús, de Cristo, salga incluso de la Iglesia, que vaya a otros horizontes. Bueno, es que yo creo que la Iglesia nunca ha tenido ni ha tenido que tener el copyright de Cristo, ¿no? O sea, es decir, que realmente yo no me imagino a Jesús de Nazaret con una política exclusiva o de exclusión, ¿no? Diciendo, oye, tú que estás divorciado y vuelto a casar, fuera. Tú que no has pagado los impuestos, fuera. No creo, ¿no? O sea, decir que realmente el mensaje de las bienaventuranzas, por decir, digamos, la quinta esencia de su legado, no es nada más para los bautizados, no es para la humanidad entera, ¿no? O sea, que Cristo es un faro para todos, ¿no? Igual que lo pueden ser también otros grandes maestros de otras tradiciones de sabiduría, ¿no? Y por tanto pretender tener el patrimonio exclusivo, ¿no? de este legado, pues yo creo que es algo intolerable, o sea, que no se debe permitir, ¿no? Así es como lo veo. Tenemos muchas preguntas. Yo quisiera decir otra vez más que 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo y 100% también de acuerdo con algo que ha dicho Pablo por escrito, pero que no ha dicho ahora, pero simplemente porque no era el momento, pero yo creo que la religión tiene que modernizar su cosmovisión. Estoy de acuerdo en eso también con algo que dijo Pablo en un artículo que leí de él, concretamente en la revista Telva, me parece recordar, ¿no? Y creo que el problema que tiene la Iglesia es que a veces es demasiado lenta, ¿verdad?, en acomodarse a los nuevos contextos, ¿no?, que van surgiendo, ¿no? Y por eso se ve hoy una desconexión entre la cosmovisión que explica la Iglesia Católica y las mentes, por ejemplo, de los chicos jóvenes, listos, tecnológicos, ¿verdad?, con los que yo trato bastante en Estados Unidos y me doy cuenta de esa ruptura, ¿no? De alguna manera la cosmovisión que estamos manejando en la religión actual es un poco casi medieval, ¿verdad? Porque fue casi todo ello pensado hace bastante tiempo y sin embargo el contexto ha ido evolucionando mucho, ¿no? Entonces yo creo que en este momento hay también, en mi opinión, una cierta desconexión entre el contexto mental que está manejando, ¿no?, la humanidad más avanzada y las nuevas tecnologías y todo lo que, y la física cuántica y todo lo que estamos, en fin, y la psicología transpersonal y la filosofía integral, digamos, con algunos de los planteamientos metafísicos religiosos que en mi opinión se han quedado un poquito anticuados y por eso no son tan atractivos, ¿verdad?, a la gente joven hoy en día, sobre todo a la gente joven que tiene gran preparación intelectual, ¿no? Creo que ahí deberíamos poder ayudar también, porque en la vida creo que es muy importante poder distinguir entre lo que es contextual y lo que no es contextual. Lo que no es contextual nunca va a cambiar. Dios es Dios, el amor es el amor, y eso será hoy, dentro de 5.000 años, y tengamos la tecnología que tengamos, ¿no? Pero, hombre, de ahí a decir, por ejemplo, que el ser humano es el centro de la creación, pues eso es una idea más medieval. Hombre, ¿por qué? Porque hoy sabemos que existen trillones de galaxias, posiblemente infinidad de números de universos, y eso no puede estar hecho para que solo haya vida inteligente aquí, ¿no? La ecuación de Drake le da eso probabilidad de 0, ¿no? Entonces creo que tenemos que ampliar la cosmovisión sin por eso perder ninguna de las verdades absolutas de fe que jamás podrán ser perdidas. Pero creo que si podemos combinar una cierta firmeza, que no rigidez, en lo que no es contextual, pero una mayor flexibilidad en lo que sí es contextual, creo que la religión podría ayudar a más gente. Y por último también decir que yo creo que la religión tiene que cada vez más poner su enfoque en ayudar al ser humano a crecer espiritualmente, no solo a controlar su conducta o a decirle que tiene que creer,
Porque la experiencia personal que yo tengo es que lo que yo creyera o dejara de creer acerca de la realidad no es lo que me ha llevado a la paz. Lo que me ha llevado a la paz es la contemplación y la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? Y entonces yo conozco gente que tiene una gran paz interior y a lo mejor no cree lo mismo que cree esta religión o aquella, y menos, o sea, más énfasis en ayudar a la gente a tener paz interior que en ayudar a la gente a que crea esto, crea aquello, practique esto o practique aquello. Si esto que estás creyendo o esto que estás practicando no es eficiente en llevarte a la paz interior, pues algo no estamos haciendo bien. Creo que la religión es un medio para un fin, no solo un fin. El fin es la unión con Dios y la religión te debe facilitar eso. ¿Me explico? Y ya está. O sea, no quiero decir mucho más. En esa cosmovisión que tienes, Pablo, ¿entiendes que el lenguaje debería transformarse, el lenguaje tradicional católico debería cambiarse, o está correcto así como está? Evidentemente, todo lo que está vivo cambia. Claro. ¿No? Si no cambia, pues es que no está muerto. Claro. ¿No? O sea, decir que el asunto es cómo tiene que cambiar, ¿no? Pero claro, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino se trata de que tenemos una tradición muy hermosa y muy valiosa, ¿no? Entonces se trata de recrear lo que hay desde el lenguaje y la sensibilidad contemporáneas, porque ser fiel no puede serlo sin ser, o sea, no puede ser creativo sin ser, no puede ser fiel sin ser creativo, ¿no? Es decir, que si simplemente te dedicas a mantener lo que hay, pues eres un conservador, pero no fiel. La fidelidad precisamente implica esta recreación del patrimonio. Entonces, claro que hay que cambiar, claro que hay que actualizar, ¿no? Reformular, ¿no? En realidad, todo mi ministerio pastoral consiste en esto. O sea, es decir, este libro que acabo de publicar hace 3 meses, de Grafía de la Luz, es justamente esto, es una reformulación del patrimonio espiritual del Evangelio en un lenguaje pues que yo espero y creo, o al menos así lo he intentado, que sea acorde a nuestro tiempo y a nuestra sensibilidad. Uh-huh. Tenemos en el chat muchas preguntas. Nos dice Victoria Zamorano: Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Gustavo Muzzi nos pregunta: ¿es la espiritualidad el resultado de una intención disciplinada y constante? Habría mucho que si queréis decir algo al respecto. Pues vamos a ver, yo creo que lo más importante en un ser humano, me parece a mí, es la puridad de intención. O sea, lo que distingue fundamentalmente el nivel de conciencia de una persona y de otra no es la erudición intelectual, ni siquiera el grado de conocimiento mental sobre las cosas, sino que yo creo que lo que más distingue un nivel de conciencia del otro, en fin, lo que más distingue a una Teresa de Calcuta de un Pablo Escobar, de un Al Capone, es la puridad de intención, ¿no? Y por lo tanto, claro que la espiritualidad es una intención, en el sentido de decir que nosotros tenemos que... Dios ha creado al ser humano libre, ¿no? Y bueno, se nos dice que demos un paso hacia Dios, que luego Dios ya dará 100 hasta nosotros, ¿no? Pero que demos un paso, ¿no? Antes ha hablado Pablo, ¿no?, de la cooperación con la gracia, ¿no? Claro, nosotros tenemos que dejar que Dios haga su trabajo, pero tenemos que dejarle. Y entonces creo que sí, que la espiritualidad, por supuesto, empieza con un propósito, con una intención, con un deseo, ¿no? Y no quiero usar la palabra deseo en sentido negativo, sino en este caso positivo, ¿no? O sea, un deseo de unirse a Dios, de ser más como Él, de ser mejores hijos, de aprender el amor, ¿no? Y eso muchas veces, igual que la felicidad, es una decisión. O sea, tenemos que tomar una decisión. Es verdad que lo que también ha dicho antes esa otra persona, es cierto que muchas veces, o al menos así lo he experimentado y sentido yo, Dios no es que te quite la libertad, pero sí te empuja mucho, ¿eh? O
sea, que a San Pablo lo tiraron del caballo o lo que fuera, que no, y no le pidieron permiso antes, ¿no? Y San Pablo se levantó distinto después, ¿no? Y yo creo que es verdad que cuando es el momento, cuando eres correspondiente, o sea, cuando matemáticamente, me explico, eso te corresponde, pues Dios lo hace, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a dejar que lo haga, ¿no? Y claro que es una decisión y claro que es una intención. Y que quizá lo mejor que podemos hacer nosotros por aumentar nuestro grado de desarrollo espiritual es ser muy conscientes de intentar purificar la intención, ¿no? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi intención al hacer las cosas, ¿no? Creo que el ser humano muchas veces va actuando en la vida de forma automática y todos los problemas muchas veces que hay en las relaciones humanas y en tantas otras cosas es que la gente no se pregunta lo suficiente antes de hacer nada o de decir nada o incluso de pensar nada, porque hay 3 niveles de violencia, el físico, el verbal y el mental, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en todo esto, no? ¿Me explico? Por lo tanto, sí creo que la intención espiritual es algo muy importante para la persona que quiera crecer, por supuesto que sí. No sé lo que opinará Pablo al respecto, pero yo creo que sí. Pues empecé hace casi 2 horas, faltan 5 minutos para -10, y empecé hablando de amistad y de amigos, ¿no? En fin, ha pasado tan rápido el tiempo. Para los últimos minutos, dejadme que sea inquisitivo, ¿no? Y que os haga las preguntas al revés, ¿no? Le pregunto primero a Gonzalo, ¿qué es para ti Cristo Jesús? Y le pregunto a Pablo, ¿qué es para ti, Pablo, la conciencia con S? Cristo Jesús. Bueno, Claro, claro. Vamos a ver, la consciencia es algo muy difícil de definir, ¿no? Porque, claro, la estamos definiendo desde dentro de la consciencia, porque la consciencia engloba todo. Como dijo San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? En mi mente, o sea, como yo me lo imagino, Dios crea la consciencia primero y desde la consciencia se crea todo lo demás. Y no solo desde la consciencia, sino en la consciencia. O sea, que nosotros estamos rodeados de un mar de consciencia que no vemos, un poco como a lo mejor los peces no se dan cuenta que viven dentro del agua, ¿no? Pero nosotros vivimos dentro de la consciencia y no somos nada más que pequeñas excitaciones, ¿verdad?, puntuales del campo de la consciencia visto desde la física. La definición de la consciencia vista desde fuera, si uno se pudiera salir, pues sería un campo energético multidimensional con información, con una gran profundidad de información. Definida subjetivamente, podríamos decir que la consciencia es la capacidad de tener experiencia subjetiva. Si no existiera la consciencia, ni siquiera nos daríamos cuenta que estamos vivos, o que pensamos, o que existimos, o que nos movemos. Cristo Jesús, pues para mí Cristo Jesús es el camino al Padre, ¿no? Y Cristo Jesús es nuestro maestro, y creo que lo que he llegado a comprender con el tiempo es que todas las enseñanzas de Cristo no solamente son las más adecuadas para nuestra salvación, que yo la salvación la comprendo como evolución espiritual, sino que además son la forma más inteligente de vivir la vida en la práctica, cosa que no comprendía cuando era tan joven. Ahora, con el tiempo y con la comprensión espiritual, me he dado cuenta que seguir las enseñanzas evangélicas es la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica, ¿verdad? Porque a veces son un poco antiintuitivas. Por ejemplo, si te agreden, pon la otra mejilla. Entonces uno puede pensar, hombre, si hago eso me matan. Me han contestado más de un cristiano de esa manera cuando le he preguntado cómo lo vivía él, ¿no? Claro, con mayor comprensión espiritual te das cuenta de que si estás dispuesto a poner la otra mejilla, no necesitas la lección. Y si no necesitas la lección, no se produce el evento, porque la sabiduría es muy eficiente y más sabio que Dios no hay nadie, ¿no? Por lo tanto, Dios no crea eventos que no sean necesarios para el desarrollo de sus hijos, que son las almas, ¿no? Entonces, la comprensión espiritual te lleva a darte cuenta de que vivir las enseñanzas evangélicas no es solo lo mejor para tu salvación, cada uno como lo entienda, sino además para vivir la vida en la práctica. Y también me gustaría
que no solo ensalzáramos la figura de Cristo, que por supuesto hay que hacerlo, pero que también pusiéramos más énfasis en vivir sus enseñanzas. ¿Me explico? Y muchas veces hacemos mucha adoración, y que está fenomenal, que digo, que nadie interprete que yo estoy en contra de eso, pero creo que tenemos que hacer el mismo énfasis o todavía, o sea, que lo Jesús preferiría es que siguiéramos sus enseñanzas, más que le adoremos, que Él no lo necesita. Adorémosle, por supuesto, pero sigamos sus enseñanzas, es mi consejo. No sé qué opina Pablo, pero... Pablo, consciencia y Cristo Jesús. Pues yo creo que más que adorarle a Cristo y más que seguirle incluso, hemos de ser Cristo, ¿no? Eso es, sí, señor. Ser, ¿no? Y bueno, en fin, las preguntas me quedan muy grandes, pero yo diría que la consciencia es la experiencia de la mente vacía, o al menos semivacía, ¿no? Y luego de Cristo diría que es el núcleo más íntimo de nuestro ser, ¿no? De nuestra identidad, ¿no? Y también el núcleo más íntimo de todo. Yo creo que con esto ya hay suficiente para pensar. Pues vamos a cumplir con el horario porque sé que teníais muchas cuestiones pendientes. Pablo, además, está súper atareado. Faltan 10 minutos para las 6. Y si queréis añadir alguna cosa más, ¿no? Como los reos, ¿no? Si la última palabra, ¿no? Entonces, si quiere decir algo Gonzalo, quiere decir algo Pablo, y a mí me gustaría despedirme de la siguiente forma. Me gustaría que os despidierais vosotros con 30 segundos, un minuto, lo que queráis, y yo me despido con el silencio, porque estar entre amigos como vosotros realmente te reconforta el corazón y realmente sí que he tenido una experiencia de vivir la consciencia y Cristo en mí. Muchísimas gracias a los dos y espero que no sea la última charla para la Fundación Climent Guerau, para la Fundación Desarrollo de la Conciencia y Amigos del Desierto. Muchas gracias. Pues yo quería dar las gracias a Pablo por su generosidad, por haber compartido este tiempo con nosotros. Sé que todo el mundo que colabora con nuestra fundación estaba encantado de poder escucharte, ¿no? Y de poder profundizar en alguna de estas cosas. Y nada, agradecerte pues, tu disponibilidad y espero que hayamos podido aclarar algunas ideas a algunas personas que así lo necesitasen y que a su vez pues que estoy a tu disposición para cualquier cosa que pueda hacer también para apoyar los proyectos que tú tengas o las actividades que estés realizando, que cuentes conmigo y con nuestra fundación para lo que sea, ¿vale? Te tomo la palabra y lo mismo digo respecto a Amigos del Desierto, que es una asociación modesta, pero bueno, que están haciendo con fuerza, ¿no? Mi gratitud no solamente por este acto, sino por todo lo que esta Fundación Desarrollo de la Conciencia está realizando, que yo creo que es fundamental. Y nada, yo suelo terminar invitando a la gente a que extienda las manos así, porque como meditamos recogiendo energía, pues así es como entregarla, ¿no? Como bendecirla, como bendecirnos unos a otros, ¿no? Como darnos este gesto de apertura, de disponibilidad, ¿no? Y nada, si os parece bien, pues con nada, unos segundos de silencio y de gratitud y de bendición. Así es. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo y hasta pronto. La charla se colgará en YouTube, como siempre, porque ahí sé que hay gente que lo está preguntando en el chat. Sé que los que quieran verla después lo van a poder hacer y, por supuesto, se le enviará a Pablo y a Tomeo inmediatamente el link para que ellos también lo puedan hacer en sus canales, si así lo desean. Un abrazo a todos.